facebook.com/En Su Punto. Muy buenas noches, hermanos, bendiciones. Iniciamos ya la reunión de los chones a esta hora y bueno, pues saludamos a todas las familias que están con nosotros, decirles que Dios les bendiga. Bueno, pues ya en esta noche pues vamos a iniciar como siempre orando. Ahí donde están vamos a decirle: Padre amado, Padre bendito del cielo, Señor, nos acercamos a ti en el nombre de Jesús, Señor. Agradecidos, Señor, por todo lo que tú haces con cada uno de nosotros. Agradecidos, papá, por todas las cosas que tú haces cada día. Bienvenido eres, precioso, amado Espíritu Santo. Bienvenido eres a este lugar. Bienvenido eres a cada una de las familias. Te pedimos, papito amado, en este día, Señor. Te pedimos, Señor, que tú toques a cada una de las personas, que abras los oídos de las personas, que abras nuestros oídos para poder escuchar tu voz. Gracias, Padre Santo, por todo lo que tú haces. Y en esta noche, Señor, te damos la bienvenida para que podamos hablar de todas las cosas que tú tienes. Gracias, papito amado. Gracias, Señor. Te pedimos, Señor, con todo el corazón que tú pongas, Señor, el querer y el hacer en cada uno de nosotros. Y te entregamos, Señor, todo lo que estamos haciendo, todo lo que estamos pensando, todas las cosas, papá, en el nombre de Jesús. Y oíme bien, Hasatán, sueltas ahora mismo este lugar, suelta a las personas que están escuchando. Todo hombre fuerte lo atamos, le echamos fuera ahora mismo en el nombre de Jesús. Te atamos y te echamos fuera ahora mismo en el nombre de Jesús. Toda potestad demoníaca, todo hombre fuerte se va al abismo en el nombre de Jesús. Y te decimos a una sola voz: amén, amén y amén. Y bueno, pues ya en esta noche vamos a iniciar la reunión. Que Dios les bendiga a cada una de las personitas que están con nosotros. Y bueno, pues y esta noche también pues ya vamos empezando con todo lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y pues estamos también con Daniel. Muy buenas noches, hermanos. Shabbat Shalom a todos. Esperemos que estén pasando un buen día, que estén comenzando un nuevo día y lo hagan con el Espíritu Santo, que no lo hagan solos, no comiencen estos días, estos Shabbats sobre todo, simplemente pensando en las cosas que tienen que hacer, pensando en las cosas que les preocupan, en los problemas, en el estudio, en el trabajo. Simplemente este tiempo es para dedicarnos a Dios, para entregarle nuestros pensamientos, nuestra mente, nuestro corazón, las cosas que sentimos, y prácticamente todo lo podemos poner en sus manos, porque este día sabemos que es un encuentro. El Shabbat es un encuentro en el que podemos vivir prácticamente a su lado. Es cuando Dios nos regala este día especial para que podamos hacer las cosas junto a Él, para que lo compartamos al 100% y no simplemente que estemos un rato, el momento que nos acordamos, o un rato por la tarde o un poco en la noche, sino todo lo que se pueda. Mientras más tiempo pasemos con Él, mucho más vamos a poder aprender de Él, mucho más vamos a poder disfrutar de su presencia, y sobre todo mucho más vamos a aprender a entrar por completo en ese reposo. De hecho, pues eso es algo que tenemos que hacer para poder entrar pues en el reposo que Dios nos está dando. Y pues es un tiempo maravilloso, digamos, el que tenemos ahora, porque pues podemos empezar a tener un tiempo con Dios, un tiempo en el que podemos hablar de su palabra. Y pues yo creo que este día es un día pero muy especial. Y bueno, vamos a continuar hablando en este tiempo de todas las cosas que Dios tiene para cada uno de nosotros, de las cosas que hemos estado comentando en este tiempo de camino a la santidad. Y pues recordemos que hemos hablado acerca de pues de lo que es hemos estado hablando en este tiempo acerca de lo que es las malas conversaciones que corrompen muchas veces las buenas costumbres. Y cuando empezamos a ver eso, nos damos cuenta que pues tenemos que cuidar lo que hablamos, lo que pensamos, lo que decimos. Pues es muy importante que hagamos eso. El día de ayer pues decíamos que tenemos que cuidar todo lo que decimos, pero también tenemos que cuidar todo lo que pensamos. Pues ¿en qué tenemos que pensar? Bueno, pues hay muchas cosas en las que debemos pensar, y eso es todo lo justo, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, en eso pensad. Decíamos que es un filtro, como un antivirus, ¿verdad? Es cierto, estábamos viendo que tenemos que cuidar las cosas que están en nuestra cabeza. Sabemos que hay constantemente ataques que vienen
de nuestros propios razonamientos, de nuestros propios sentimientos, de nuestras propias pasiones. Muchas veces otras ideas que las pone Hasatán en nuestra cabeza, que nos habla constantemente también a los oídos, incluso de otras personas, el ambiente que nos rodea, y estamos completamente expuestos a cosas así, pero nosotros somos los que decidimos escuchar, nosotros somos los que tenemos que ver qué cosas vamos a permitir que entren a nuestros oídos y qué cosas simplemente las vamos a ignorar, porque no podemos estar todo el tiempo expuestos a este tipo de cosas. Tenemos que alejarnos de las cosas que podrían contaminarnos, y eso nos los va a enseñar el Espíritu Santo. Él nos va a ayudar a que tengamos este filtro, que podamos entender las cosas que están bien, que lo que decíamos ayer, o sea, si vamos a pensar en las cosas verdaderas, en las cosas honestas, no tiene que ser algo que sea según nuestro criterio, sino en base a lo que está escrito en la palabra de Dios, porque para nosotros podemos decir que tenemos una verdad, la forma en la que nosotros percibimos, pero eso es muy distinto a la verdad que viene de Dios, que es en realidad la única verdad que es absoluta. Entonces tenemos que pedirle ayuda al Espíritu Santo para que sea Él el que nos haga entender estos parámetros, estas cosas que estamos aprendiendo, porque no podemos hacerlo en base a nuestros criterios, porque podemos agarrar una palabra y suponer que es verdadera, que es honesta, o que para nosotros nos parece justo, que para nosotros es amable o puro, pero hay que ver qué es lo que dice Dios respecto a todas esas cosas. Eso es bien importante, ¿no? ¿Qué dice Dios? Pues nosotros podemos ver que todo depende de lo que dice pues Dios, y si nosotros aprendemos a caminar con Dios, a tener cuidado de lo que pues decimos, de lo que oímos, de lo que pensamos, pues las cosas se van a hacer diferentes. Bueno, pues yo creo que en este día vamos a continuar hablando acerca de las cosas que Dios tiene para cada uno de nosotros, y pues vamos a ir viendo todo lo que pues en este tiempo Dios nos vaya diciendo, porque pues recordemos que pues Dios nos está preparando en este tiempo para ir camino a la santidad. Y pues en el calendario pues que podemos decir hebreo, pues ya estamos a punto de entrar, más bien de terminar el año. En realidad ya vamos a iniciar un nuevo año, y vemos que pues este tiempo es un tiempo de preparación, porque se viene un tiempo de buscar a Dios, un tiempo de fiesta también, un tiempo en el que tenemos que ir limpiando la casa, quitando pues toda levadura, porque básicamente se hace ese tipo de cosas para el tiempo de Pesaj. Y yo creo que vamos a seguir alistándonos en todas estas cosas, y siempre pidiéndole al Eterno que nos ayude en cada momento. Eso sí, necesitamos que Él nos ayude. Estamos, como bien decías, a punto de terminar este año, y en unos cuantos días más, en 2 o 3 semanas, no estoy muy seguro, va a comenzar el nuevo año. Tenemos que estar preparados, porque a partir de los primeros días, en realidad a partir del 10 del primer mes, ya tenemos una de las primeras fiestas, y tenemos que estar muy pendientes de esto, porque tenemos que prepararnos. No podemos hacer las cosas simplemente por cumplir. Tenemos que poner nuestro corazón en lo que vayamos a hacer. Tenemos que entender que estas cosas son cosas especiales, son fiestas especiales. No es algo que se le haya ocurrido a un pastor, algo que se le haya ocurrido a un profeta, ni siquiera algo que se le ha ocurrido a Moisés o a Abraham. Es algo que lo ha planeado Dios, que tenía un diseño de estas fiestas, de estas celebraciones desde el principio. Eran acontecimientos especiales en los cuales nosotros podemos encontrarnos con Él, y tenemos que aprovechar, porque es Dios el que nos está buscando, es Dios el que nos está llamando, nos está convocando para tener un encuentro especial. Así como los Shabbats sabemos que son encuentros especiales con el Señor, de igual manera estas fiestas son especiales, son importantes, y tenemos que disponer nuestro corazón para eso. No podemos hacer las cosas a la ligera, no podemos asumir o pensar que la vamos a pasar bien nosotros, y pensar en cómo podemos nosotros satisfacernos de estas cosas, sino al contrario, tenemos que hacer lo que Dios nos diga, y que todo lo que hagamos sea para agradar a Dios, y ya no para agradarnos a nosotros mismos. Para agradar a Dios, lo decías bien, Daniel, pues eso es bien importante. Creo que es tan importante que cada uno de nosotros de verdad logre agradar a Dios, logre hacer la voluntad del Eterno, porque pues en este tiempo Dios nos ha pues estado mostrando que debemos caminar pues agradándole. ¿Por qué es tan importante esto? Porque pues veíamos que
pues hay solo dos posibilidades: o caminamos con Dios y caminamos en su palabra, en todas las cosas, o pues definitivamente empezamos a pues estar en otros asuntos, ¿no? Pues en camino que no está bien. Así que en este tiempo nosotros lo que tenemos que ir haciendo es caminar con Dios, hacer la voluntad con el poder de Dios, y pues de alguna manera podemos a poder pues avanzar, ¿no? Sí, y tenemos que estar dispuestos a avanzar, no podemos quedarnos en el mismo lugar, cada día tenemos que ser mejores, no podemos simplemente dejarnos llevar por la corriente y esperar a que las cosas pasen. Es importante que nosotros tengamos esa determinación de que Dios nos vaya transformando, nosotros estemos completamente dispuestos, porque Dios tiene un plan para cada día, tiene un propósito para cada día, un diseño especial que nosotros podemos cumplirlo, pero tenemos que permitírselo, no podemos simplemente esperar a que Él nos obligue o que haga las cosas a la fuerza, o esperar a que venga algo malo para acercarnos a Dios. Tenemos que estar listos para cambiar constantemente, día a día. No podemos estar igual que ayer, no podemos estar igual que hace unas cuantas horas. Cada día que pase, cada minuto que pase, tenemos que estar mucho más cerca del Espíritu Santo, y eso lo tenemos que hacer nosotros como una decisión, una determinación, para permitir que Él nos ayude. Definitivamente permitir que Él nos ayude, permitir que pues Él vaya a hacer cada una de las cosas en nosotros. El querer y el hacer dice que no vienen de nosotros, sino viene de Él. Y pues el día de hoy yo pues me quedaba pensando en algo, pues de que de verdad si Él no nos ayuda no hacemos nada. Una de las cosas que me tocó, digamos, este día ver es que pues muchas veces nosotros creemos que somos algo, como que somos muy importantes, como que somos la última Coca-Cola del desierto quizás, pero pues entender de que no somos nosotros las buenas personas, sino que es Dios habiendo elegido a nosotros. Es Dios que nos ha buscado a cada uno de nosotros. Eso por lo menos he estado este día pensando en que pues realmente, como en alguna ocasión habíamos leído, no era que nosotros éramos muy buenos, muy simpáticos, muy inteligentes. Creo que en realidad éramos lo peor. Y sin embargo, podemos ver que en este tiempo Dios nos ha ido eligiendo. Por eso es que sin su ayuda no podemos avanzar, porque pues darse cuenta que este tiempo que cada uno de nosotros ha sido elegido porque era la peor cosa, por decir así, porque eran, pues lo dice la Biblia, lo vamos a buscar, que dice que pues era como el peor de los pueblos, o sea, no porque éramos los más inteligentes ni nada, sino porque éramos quizás el peor, el más pecador. Por eso nos ha elegido, pero nos ha elegido, ese es el asunto. O sea, qué gran acto, digamos, de misericordia con nosotros, porque pues éramos el peor pueblo, por así decirlo, pero pues ahí Dios nos ha elegido, quizás el más pecador, y pues me impresiona que pues nos haya elegido. Deuteronomio 7:6 dice lo siguiente, podemos tal vez leer un poquito ahí, dice lo siguiente: porque tú eres pueblo santo para Jehová. Le está hablando, pues, ¿a quién le está hablando en principio esto? Pues si nos vamos a Deuteronomio 7:6, pues le está hablando al pueblo de Israel. Y aquí está lo que les acabo de decir, y pues me ha dejado en este día así como choqueada viendo todas las cosas. Y pues dice lo siguiente a Israel: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Qué palabras tan buenas. O sea, Dios dice, pues si volvemos a ver esto, es que pues dice que tú eres pueblo santo. O sea, hay algo que Dios ha hecho con nosotros, nos ha elegido a nosotros como Israel. ¿Y por qué? Dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Y escuchen esto: no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido. ¿Quién nos ha escogido? ¿Quién nos ha querido? ¿Quién nos ha llamado? Pues es Jehová de los ejércitos, y Él, no porque nosotros seamos pues un pueblo
pues muy grande, ni muy bonito, ni muy hermoso, ni muy nada, ¿no? Pues sino porque éramos el más insignificante de todos los pueblos. Y pues yo empiezo a pensar todo el día en estas palabras y me doy cuenta que de verdad, pues quizás mucha gente dice, pero ¿cómo puede ser esto? Sí, es que Dios no elige lo que es más, elige lo que es menos para hacerlo diferente. El pueblo más insignificante de todos los pueblos. ¿Qué te parece? Y esto es algo que me gusta mucho porque si vemos la trama que tienen varias películas en las que el niño, el niño más abusado, el niño más, se podría decir, el menos importante de un lugar suele eh, resaltar con el pasar del tiempo. Se da cuenta de que tiene un talento secreto, un superpoder o algo, y se vuelve como el más superpoderoso. Es la trama de varias películas, cada una a su manera, pero si nos ponemos a pensar bien, es una trama que se ha tomado en gran parte de las películas. Y nosotros podríamos decir hasta cierto punto que hemos empezado así, que no teníamos nada, no teníamos mucho que ofrecer, ni talento, ni tantas cosas que en realidad no teníamos. Y lo mejor de todo es que ni siquiera teníamos un superpoder o un supertalento para poder resaltar después, sino que has tenido que ser Dios mismo el que ha hecho que nosotros seamos algo especial. Por eso es que me gusta tanto ese versículo en el que dice que somos simplemente vasos de barro, que lo único que brilla dentro de nosotros es la luz de Jesús, es la luz de Yeshua, es la gloria de Jehová, porque no hay nada más que nos haga especiales. Él simplemente es lo único que hace que nosotros podamos ser algo, que podamos tener algo, porque si no fuese Él, nosotros seguiríamos siendo insignificantes, seguiríamos siendo minúsculos, no podríamos mover nada, no podríamos influenciar tal vez de ninguna manera en el resto del mundo. Pero lo mejor de todo es lo que hace Dios con nosotros, porque nosotros llegamos a ser un instrumento en las manos de Dios. Y es en realidad lo que pasa con los instrumentos. Cuando una persona puede tener la guitarra más cara del mundo y si está ahí guardada en su estuche, no sirve de nada. O sea, puede ser el mejor instrumento creado para... puede tener incluso partes de oro, la mejor madera, las mejores cuerdas, y aún así seguir siendo inservible. Pero lo que Dios ha hecho con nosotros es como que ha agarrado la madera más barata, ha agarrado los metales, las latas más baratas y nos ha formado como un instrumento, como una guitarra. Y lo mejor de todo es que ha empezado a hacer música a través de nosotros. Ha empezado a dar mensajes a las demás personas, mensajes hacia nosotros mismos, y en realidad es Dios el que nos utiliza a nosotros. No somos nosotros que hacemos fluir las cosas, que por nosotros haya pasado algo. No, en realidad siempre ha sido Dios. Nosotros no tenemos nada especial y creo que eso es para estar agradecidos, porque no ha sido por nosotros siquiera, sino simplemente porque Él nos había amado desde el principio. Eso es muy cierto, pues me hace recuerdo a la historia del violín, ¿no? Hay una canción que pues de verdad habla de eso, ¿no? La historia del violín de Michelle Rodríguez, pues que nos cuenta pues la historia de verdad de un violín, ¿no? Que pues no, como que no servía para nada, que pues se estaba en una venta, estaba en una subasta, sí, en una subasta y pedían una y otra y pues la verdad es que nadie daba ni 5 centavos por un violín que no valía nada, se podía decir, porque estaba todo deshecho y demás, hasta que cae pues en las manos del maestro, ¿no? Y cuando cae en las manos del maestro, pues saca unas melodías y pues lo repara, lo pone tan bien, uy, que todo el mundo iba a pagar lo que sea por ese violín, pero pues si no es en manos del maestro, esa cosa no sirve. Y es lo mismo que ha pasado con nosotros. No es que nosotros hagamos algo, siempre es Dios el que utiliza nuestras vidas y en todo, no simplemente cuando se trata de estar aquí hablando, sino en nuestro diario vivir. Es Él el que provoca las cosas. A mí me gusta mucho cómo es que pueden pasar distintas cosas y es como si todo estuviese de verdad planeado, porque si de verdad le entregas a Dios tus días, le entregas a Dios tus actividades, las cosas que realizas, de verdad salen las cosas como si desde el principio hubiesen sido sincronizadas, porque empieza a funcionar todo como si tú lo hubieses planeado, pero en realidad simplemente
te das cuenta de que es Dios el que hace que las cosas se encajen, que hace que las cosas vayan en la manera en las que Él quiere. Y aunque algunas veces no entendamos lo que está pasando, simplemente tenemos que creer que las cosas que Él está haciendo, las está haciendo por amor. De veras que pues las está haciendo por amor. Y pues cuando nosotros vemos tanto amor, pues nos damos cuenta que somos demasiado privilegiados. Y por eso me vuelve a encantar este asunto, que dice que pues nosotros éramos el pueblo más insignificante. Yo digo, quizás insignificante para todo el mundo. Entonces quizás hay personas que en este día se sienten así, ¿no? Que probablemente pues en su casa, probablemente en algún lugar pues ellos piensen y digan, realmente pues nosotros somos insignificantes porque pues nadie me quiere, mejor me como un gusanito, como decimos siempre, o quizás pues han sido rechazados por sus papás, por sus hermanos, quizás por gente que amaban muchísimo, por tantas cosas, o pues definitivamente han hecho tantas cosas también que pues se creen lo más insignificante. Pero bueno, la gran ventaja de eso pues está aquí, que no es casualidad que estés escuchando esto, que no es casualidad de que Dios te haya permitido escuchar esto, que tú estés sintiendo ese llamado de parte de Dios ahora, o que lo conozcas ya. ¿Por qué? Porque pues es Dios mismo que te ha escogido a cada uno de nosotros, porque pues nos ha llamado a ser su pueblo. Mucha gente no quiere entender esto, pero pues esto es verdad. Nos ha escogido. No es que nosotros estemos buscando de Dios, no es que nosotros pues ahí clamemos Dios y demás, no, es Dios buscándonos a nosotros. Es cierto, nunca hemos sido nosotros los que le hayamos buscado, por más de que hayamos estado con problemas, con distintas cosas, no hemos sido nosotros los que hemos buscado, los que hemos estado persiguiendo o rogando para que nos escuche o para que nos ayude. En realidad era Dios el que estaba todo el tiempo detrás de nosotros y era Él el que insistía en amarnos, en cuidarnos, en guardarnos, en protegernos, en que nos alineemos a la forma en la que Él quiere que vivamos para que nuestra vida ya no vaya de mal en peor, sino que vaya de bendición en bendición, que era el diseño de Dios desde el principio. Y verdad que era el diseño de Dios desde el principio, pues, y bueno, pues si continuamos viendo esto, vamos a encontrar pues más cosas en este pasaje, viendo todo lo que pues Dios ha estado haciendo con nosotros. Dice, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Y pues esto también sirve el día de hoy para nosotros, porque dice, sino por cuanto Jehová os amó. ¿Quién nos ha amado? Pues Jehová. Y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Pues él había hecho un juramento de quién, pues delante de quién, delante de nuestros padres. Y pues nos ha sacado Jehová con mano poderosa. ¿Qué tal? Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Qué importante es entender esto, pues Él es fiel, Él guarda el pacto, Él guarda la misericordia a todos los que le aman y guardan sus mandamientos, incluso hasta 1000 generaciones. Yo creo que pues más amor que este no podemos tener. ¿Cómo es posible que pues Él nos ame tanto, que Él haga tantas cosas por nosotros y aún pues guarda el pacto hasta 1000 generaciones? Imagínense, no sé cuántas generaciones hayan pasado desde Adán hasta ahora, pero creo que todavía no llegamos a 1000, no estoy segura. Sí, creo que no llegamos a más de 1000 generaciones, pero sí se puede ver el amor de Dios, porque creo que a veces nosotros llegamos a abusar tanto de eso porque cometemos errores aún sabiendo que están mal, que están en contra de Dios, y como no nos pasa nada, seguimos por ese mal camino y seguimos cometiendo los mismos errores y volvemos y una y otra vez. Y como Dios está ahí esperando a que nosotros reaccionemos porque de verdad nos ama, nosotros abusamos de eso y no entendemos que a veces creo que nos gusta esperar hasta que de verdad nos toque pasar por algo malo para reaccionar. Y no entendemos que es simplemente el amor de Dios que nos está guardando, que nos está protegiendo, aún después de habernos equivocado. Y tenemos que entender que esto no siempre va a ser así, porque Dios nos tiene paciencia, porque nos ama, porque nos quiere. Pero hay que entender que esto va a llegar hasta un punto, hasta el punto en el que de verdad tengamos que decidir si le vamos a seguir a Él
o si no le vamos a seguir. Y esto sucede muchas veces cuando vas a la iglesia simplemente porque tus papás van. Como tus papás están yendo, están buscándole a Dios, están viviendo de una forma que a Él le agrada, tú como hijo te sientes tranquilo porque como estás bajo la cobertura de ellos, entonces haces lo que te da la gana, haces las cosas a tu manera, y como Dios quiere a tus papás, muchas veces tú sigues viviendo esa bendición que Dios les ha prometido a tus papás, que es lo que ha pasado con David, que es lo que ha pasado con Abraham, porque por esas promesas sus hijos, las demás generaciones han seguido viviendo hasta cierto punto en una buena vida, porque era algo que Dios les había prometido. Y el problema es que tenemos que entender que Dios, por amor, muchas veces tiene que quitarnos ciertas cosas. Y eso es para que nosotros le comencemos a buscar, para que nosotros nos acordemos de que Él es Dios y que si no nos pegamos a Él, si no nos agarramos de Él, esto lo podríamos perder en cualquier momento. Eso es muy cierto, pues tú hacías un claro ejemplo de Abraham, hacías un claro ejemplo de David, de cómo sus generaciones, y pues dentro de esa historia, pues vemos que, por ejemplo, tenemos la vida de Esaú, ¿no? Que era el nieto también de Abraham, pues Abraham, Isaac, y pues el que debía haber sido es Esaú, pero pues realmente el que cumple con todo es Jacob, y vemos que pues muchas veces ellos tenían la bendición por causa de los padres, pero realmente es decisión propia el seguir en todo. Bien decías que en muchas ocasiones hay gente que tiene, digamos, la respuesta del pacto, o sea, tiene, se podría decir como un paraguas de bendición. Por eso es que a veces hay personas que dicen, pero pues ¿cómo a esas personas les va tan bien? Pero están haciendo cosas malas, sí, pero pues tiene generaciones de abuelos, de padres que han amado a Dios y por tanto pues son muy bendecidos. De ahí ya lo que vayan a hacer a veces viene pues siendo una degeneración total, pero pues Dios es fiel, guarda la misericordia a los que guardan los mandamientos, y bueno, pues poco a poco se va variando todo este asunto, pero en un momento pues les ha ido bien precisamente por eso, porque tenían generaciones de padres que estaban honrando a Dios. Y es exactamente lo que ha pasado con David. David había amado tanto a Dios, había agradado tanto su corazón, que guerra tras guerra logra conquistar prácticamente todo lo que había a su alrededor y crea un reino que vivía en paz. Y eso es lo que le hereda a su hijo Salomón. Cuando Salomón empieza a reinar, no tenía que preocuparse de guerras, no tenía que preocuparse de dinero, no tenía que preocuparse de ningún otro recurso, porque su papá le había dejado todo. Como Jehová amaba tanto a David, le había permitido conquistar tantos otros pueblos, conquistar incluso de formas en las que podía conseguir recursos, distintos recursos, incluso oro, porque David había dejado todo lo que se necesitaba para la construcción del templo, lo había dejado ya todo listo, la madera, el oro, incluso los trabajadores, la gente que iba a trabajar, ya tenía todo arreglado. Cuando le hereda eso a Salomón, su reino prácticamente era uno de los mejores reinos porque ya tenía todo preparado. Y aparte, como Salomón tenía sabiduría que le había sido dada por Dios, entonces sabía cómo administrar bien todos estos recursos, incluso cómo administrar bien toda esta paz que le había dejado David. El problema es que llegas a un punto en el que tienes que tomar tú también la decisión, porque no puedes vivir simplemente con las cosas que te han dejado tus papás. Hay un punto en el que tú tienes que decidir, y ese ha sido el problema de Salomón, porque Salomón, si bien vivía en paz, vivía sobre abundancia de recursos, de bienes, de riquezas, e incluso abundancia de mujeres, porque no se ha privado de nada Salomón, y llega al punto en el que también le ha tocado decidir. Y ese es el problema. Si no aprendes a depender de Dios, no vas a poder seguir adelante. Si no entiendes que Dios quiere amarte a ti personalmente, porque Él no simplemente quiere amar a tus papás, Él no simplemente quiere amar a tus abuelos, Él quiere amarte a ti. Y mientras tú no entiendas eso, no vas a poder llegar muy lejos. Y eso es esencial que lo entendemos, que lo tomemos en cuenta, porque lo habíamos dicho varias veces. Dios no tiene nietos, Él tiene hijos. Y eso tenemos que entenderlo. Nosotros tenemos que lograr tener una relación personal con Él. No podemos vivir de las cosas que hagan nuestros papás, nuestros abuelos o otras personas cercanas. Tiene que ser una relación personal.
De veras que tiene que ser una relación muy personal. No podemos vivir de otros, ¿verdad? Es que es eso. Si bien pues la misericordia se alarga hasta 1000 generaciones, lo decías muy bien con el caso de David, pero pues eso nos garantiza, digamos, solamente que pues la misericordia se vaya alargando, pero pues cada uno de nosotros toma una decisión personal. No podemos nosotros vivir a costa solamente de lo que dicen nuestros papás, nuestros abuelos y demás, sino pues tener una relación personal. Y qué hermoso es cuando alguien pues empieza a colocar esto, pero de manera pues ya puntual, digamos, como que asegurando las generaciones. Ha existido ese caso también, recordemos a Aarón. Aarón, pues, si bien ha tenido, pues, si bien también ha tenido algunas bajas, digamos, en cuanto a sus hijos, pues resulta que, pues, ha tenido un hijo y un nieto, y pues, si no me equivoco, pues Finés en determinado momento, que era el nieto de Aarón, pues, lo que hace en un momento determinado es tener un celo vivo por Dios, un celo tan vivo por Dios que, pues, en cierta ocasión, cuando había una pareja que estaba pecando delante de Dios, lo que hace es agarra una lanza y dice que pues lanza y parte o clava a los dos por la mitad. Y clavando pues a esta pareja por la mitad, pues resulta que pues el celo de Dios estaba activado, y Dios decide, pues le mira y lo ve con tanto agrado que para la mortandad. Y no solamente eso, le dice que por eso iba a ser por perpetuidad lo que había pues hecho, porque había un vivo celo por Dios. O sea, no era porque era hijo o nieto, sino porque de verdad tenía amor por las cosas de Dios. Y eso es importante porque si bien la promesa del sumo sacerdocio había sido dada sobre Aarón, ninguno de sus hijos logra confirmar eso, porque sus hijos simplemente empiezan a hacer lo que les daba la gana a ellos, empiezan a seguir sus propios deseos, sus propios instintos, y no entienden que Dios quería también tener una relación con ellos. Y lo peor es que se tiene que saltar esa generación, porque ninguno de sus hijos, ninguno de los hijos de Aarón logra llegar a donde Dios quería que lleguen, y se salta hasta su nieto. Y lo mejor, lo bueno es que su nieto sí entiende que él tenía que tener una relación con Dios, porque por él se sella este pacto del sumo sacerdocio sobre toda la descendencia de Aarón. Y es por eso que tenemos que entender esto. Dios quiere una relación con cada uno de nosotros. No simplemente está buscando a nuestros papás, no está buscando solamente a nuestros hermanos, no está buscando solamente a la gente talentosa, a la gente que pueda hablar bien, que pueda que tenga buenos discursos, que pueda convencer a mucha gente. No está buscando gente especial, está buscando corazones dispuestos. Y mientras tú tengas ese corazón dispuesto y esas ganas de obedecerle, esas ganas de conocerle, y sobre todo sepas que Dios te ama y entiendas, y sobre todo sepas dejarte amar por Dios, Él te va a utilizar. De verdad que pues Él puede utilizarnos, ¿no? Él puede hacer todas estas cosas, así que pues lo que a nosotros nos queda en este tiempo es simplemente pues amar a Dios con todo el corazón, ¿verdad? Amar pues hacer la voluntad del Eterno, hacer la voluntad del Padre, y pues que nosotros tengamos una verdadera relación con Dios para que esto pues sea así. Imagínense pues ya confirmando, como decías, las generaciones por perpetuidad del sacerdocio de Aarón. Qué cosa tan hermosa, qué cosas tan grandes las que podemos ver. Y esto pues se preserva, digamos, en el tiempo, porque luego vemos que si bien el sumo sacerdocio pues estaba por la orden de Aarón, pues llega hasta Juan el Bautista, ¿no? Y imagínense, llega Juan el Bautista, porque si bien en ese tiempo pues había, ¿cómo se dice? Habían sí sumos sacerdotes, incluso lo habían cambiado, porque era uno solo el que debía ser, y en ese tiempo pues había uno que pues se llamaba Caifás, y habían varias cosas en el tiempo de Jesús, pero pues no estaba acorde al corazón de Dios, ni tampoco cumplía con todo, ¿no? Porque se habían salido, digamos, de las normas de Dios. Pero pues aparece uno que era de la descendencia arónica, y este pues viene siendo el hijo de Zacarías, es Juan el Bautista. Y a mí me emociona ver cómo Dios de verdad es fiel y guarda el pacto, que pues es Jesús siendo bautizado por Juan el Bautista. Y mucha gente pues no entiende mucho esto, porque pues algunos piensan, bueno, se ha bautizado como ya. El bautismo ciertamente es para perdón de pecados, pero también pues ya con lo de Juan era para algo muy importante, era para establecerlo como sumo sacerdote. Se estaba entregando a partir de eso para la casa, pues para el orden de Melquisedec. Y ese bautismo pues representaba muchas cosas, y vemos que pues hasta ahí se respeta, porque
que uno pensaría y diría qué sentido hace que pues Jesucristo se haga bautizar con Juan el Bautista. Pero es que cuando Dios dice algo, lo cumple. No se salta reglas. No se salta ninguna regla porque es importante que vemos que Él de verdad es fiel y guarda el pacto y su misericordia a los que le aman, a los que guardan sus mandamientos. Eso es algo que tenemos que entender y eso lo hace por generaciones y generaciones. Pero como lo decíamos, al final uno tiene que decidir, porque si vemos el versículo 10 de Deuteronomio 7, dice exactamente que cada uno va a tomar la decisión. Si bien estás dispuesto a amar a Dios, estás dispuesto a ser amado por Dios, la bendición, la misericordia de Dios va a pasar por tu generación, va a pasar por tus hijos, va a pasar por tus nietos. Pero también pasa esto, y dice, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Y eso es cierto. Si es que hay alguien que se mete en el camino y de verdad no está dispuesto a amarle a Dios, no tiene el corazón para hacerlo, es más, no simplemente es que no le ama, sino además aborrece las cosas que Dios hace, aborrece las cosas que Dios ama. Este es un problema y Dios lo dice, Él mismo se va a encargar de esas personas, Él mismo les va a dar el pago. Y esto cuando tiene que llegar, llega, no es algo que tampoco se va a saltar, no es que a Dios también se le pasan inadvertidas este tipo de personas. Él lo está viendo todo, Él está observando todo y sobre todo está viendo lo que hay dentro de nuestro corazón, lo que hay dentro de nuestra mente, incluso nuestras intenciones. Y es por eso que tenemos que cuidar de estas cosas que pensamos, de estas cosas que sentimos, y tenemos que pedirle al Espíritu Santo que Él mismo nos enseñe a amarle a Dios, porque no podemos darle amor de donde no tenemos. Tiene que ser el Espíritu Santo, Dios mismo, poniendo ese amor para que nosotros podamos corresponder eso que Él ha hecho por nosotros. ¿Verdad que pues ese amor del que Dios que Dios nos ha dado de verdad, pues es algo que nosotros deberíamos todo el tiempo corresponder? Porque pues no hay mayor amor que ese, ¿no? Imagínense cómo elegirnos Él, con todo lo que teníamos, cómo es que es capaz de mandar a su Hijo unigénito para morir por nosotros. O sea, no es comprensible todo esto. Por lo tanto, pues en este tiempo nos queda a nosotros no quedarnos en esta segunda parte muy, muy grave, muy tremenda, el que dé el pago en persona al que le aborrece. La pregunta será el día de hoy, pues sabiendo que Dios te ha escogido desde lo más vil, lo más menospreciado, lo que no era, ahora pues, ¿cómo es que nosotros podamos aborrecerle? Yo creo que realmente ninguno de nosotros debería pues hacer eso, porque pues Él es grande y no hay nadie como Él. Su palabra es tan bellísima y todo lo que Él está haciendo es tan bueno que pues no podemos alcanzar a comprender la magnitud de todo lo que Él nos dice. Y tal vez entonces alguno se pregunta y dice, entonces está bien, yo quiero que Dios me ame, yo quiero aprender a amarle, entonces, ¿ahora qué hago? Y eso lo dice en el siguiente versículo. Guarda, por tanto, los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Y esto es importante, lo decimos creo todas las reuniones, todas las noches. Esto es lo que tenemos que hacer. Tenemos que empezar a cumplir todas las cosas que Él nos ha mandado, todas las cosas que Él nos ha dicho, la forma en la que Yeshua ha vivido. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Todas las reglas para una vida plena nos lo ha dejado en su palabra. Está ahí escrito qué cosas tendríamos que aprender a hacer, qué cosas tendríamos que hacer, que decir, qué cosas incluso tendríamos que pensar. Son tantas cosas que están escritas que nosotros tenemos que entender, tenemos que creer que de verdad esta es la palabra de Dios y esa es la forma en la que Dios quiere que vivamos. De veras que es tan importante esto, porque pues es la forma que Dios nos está diciendo para que vivamos en este tiempo. Guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Y fíjense que estas palabras pues lo repite una y otra vez. No es pues la única ocasión en la que podemos ver que Dios nos ordena básicamente que guardemos los mandamientos. Por si acaso guardar los mandamientos no significa agarrar la palabra de Dios y ponerla, ¿no? Y resulta que pues había una persona que pues le dice, llega a su pastor a su casa y le dice, pues bueno hermanos, si ustedes guardan la palabra,
Y pues el padre de familia dice, sí, la tenemos bien guardada. Ahí está, en una vitrinita, ¿no? Bien puesta, bien guardada la palabra para que no le pase nada. No, no se trata de eso. Se trata de que nosotros pongamos por obra lo que dice, que vayamos a hacer conforme a todo lo que está escrito en la palabra de Dios, en la Biblia. Por eso dice, guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Entonces es necesario que nosotros pues guardemos esos mandamientos, esos estatutos, esos decretos que pues se nos manda que cumplamos. Como decíamos, la Biblia nos dice un montón de veces que nosotros pues guardemos los mandamientos. Y pues algunos dirán, pero no, los mandamientos ya pasaron. Mateo 5:19 nos dice lo siguiente: de manera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Está hablando Yeshua, está hablando Jesús mismo, y nos está hablando acerca de los mandamientos, y nos dice que pues no enseñemos a quebrantar los mandamientos. No sé cuántas veces nosotros empezamos a ver y mucha gente dice, pero ya no hay que cumplir los mandamientos, han cambiado y esto y lo otro. Puntualmente Mateo 5:19 nos dice, es Yeshua hablándonos y nos dice lo siguiente, nos dice y podemos tal vez leer un poquito antes, desde el 17, pues dice, no penséis que he venido para abrogar la ley. Otra vez está hablando de los mandamientos, de las leyes, de la ley o los profetas. Toda la Tanaj no ha venido a abrogar. ¿Qué es abrogar? No he venido a anularlo, por decir así. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Y continúa, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres muy pequeños será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Entonces, pues, ¿qué duda quedaría ante esto? Yo creo que aquí está muy claro. Y es interesante cómo podemos ver que Yeshua lo decía varias veces, tenemos que guardar los mandamientos. Cuando le preguntan sobre el principal mandamiento, la palabra que Jesús utiliza para decirnos es Shema. Y la parte interesante es cuando en Deuteronomio nos dice que guardemos los mandamientos, no usa este mismo Shema, sino usa una variación que viene de la misma raíz, que es Shomer, que significa guardar y obedecer. Y es algo que no entendemos porque en la definición, creo que los que han hecho la traducción de la Reina Valera que tenemos, como han visto que la palabra Shomer tiene un montón de significados, han decidido agarrar la primera palabra y le han puesto guardar, y nosotros entendemos por guardar otra cosa. En el español es, creo, muy diferente. Pero esto no se trata, como lo decías bien desde el principio, no se trata de agarrar la Biblia y guardarla, que esté ahí para que nadie la toque, sino se trata de obedecer, de advertir, de atesorar, de celebrar, de conservar, de considerar, de cuidar, de cumplir, de ejercer, encargar, esperar, y un montón de definiciones más que tiene esta palabra Shomer, que tenemos que entender que no se trata simplemente de unas cuantas cositas, es una forma de vida, es la forma en la que Jesús quería que vivamos. Yeshua lo está diciendo una y otra vez, son cosas que no podemos quebrantar. Aquí está diciendo que es importante que si rompes uno de los más pequeños, porque aquí Jesús se está refiriendo no solamente a los 10 mandamientos, porque sabemos que si nos fijamos la jerarquía de los 10 mandamientos, los que están escritos en Éxodo 20 son prácticamente, creo, los más pesados. Esos 10 son, después de los 2 primeros que menciona Jesús, estos 10 están ahí como los más pesados. Y después hay otro tanto más que lo decíamos alguna vez, son 613 mandamientos en total. Yeshua sabía que eran varios mandamientos. Por eso es que está hablando de algunos pequeños. Tal vez hay algunos en los que te recomienda algunas cosas del cuidado de los animales, del cuidado de la tierra,
que no es lo mismo de hablar como de un homicidio, como de amar a Dios, como de no robar, que son cosas que están en un nivel mucho más fuerte. Pero lo interesante es que si rompes estos mandamientos, por muy pequeños que parezcan, estás quebrantando toda la Torá. Qué importante es entender esto, lo decía Yeshua, y más claro, pues no lo puede decir, pero pues no es el único pasaje en el que podemos ver eso. Juan 14:15 dice lo siguiente: si me amáis, guardad mis mandamientos. Bien lo aclarábamos la otra vez y creo que vale la pena volverlo a decir. No es que por guardar los mandamientos nosotros seamos salvos, no, sino por Yeshua, pero pues una cosa importante es de que si nosotros decimos que amamos a Yeshua, que lo hemos aceptado en el corazón y realmente lo amamos, ¿qué tendríamos que hacer? Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y aquí hay que entender que cuando se refiere a guardar, no está hablando de guardar así de la palabra como tal. Habíamos dicho, la palabra shomer, que es en el hebreo, el original del hebreo, tiene un montón de significados. Por lo tanto, podríamos decir que nosotros tenemos que atesorar los mandamientos, tenemos que conservar los mandamientos, tenemos que considerar los mandamientos y toda esa serie de significados que de verdad son todos interesantes, pero son bastantes, hasta para leerlos son bastantes, pero es algo que tenemos que entender, que si permitimos que el Espíritu Santo nos ayude a entender qué es lo que Él quiere que hagamos con estos mandamientos, que los podemos leer una y otra vez y que si están simplemente leídos y no vividos, entonces vamos a seguir en el mismo punto. Y para eso es importante que el Espíritu Santo nos ayude, porque es algo que Yeshua lo decía bastantes veces. Más de una vez está mencionado los mandamientos, están mencionados que tenemos que cumplir la Torá, que Él mismo estaba cumpliendo la Torá y que además la estaba haciendo mucho más clara para que nosotros la podamos vivir. Eso es cierto, aclarándola para que nosotros la podamos vivir. Y pues necesitamos nosotros entender todo esto, entender que pues Dios tiene muchas cosas para nosotros. Ahora hay mucha gente que, por ejemplo, lo que dice después de que, bueno, sí, Jesús ha venido a cumplir los mandamientos, pero Él los ha anulado. Pues recordemos que también los discípulos pues terminan diciéndonos que cumplamos los mandamientos, que sigamos haciendo pues las cosas de Dios, porque fíjense lo que dice primera de Juan 2:4. Dice, y el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, hablando de Yeshua, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. ¿Qué tal? O sea, pues nos sigue diciendo y hablando de los mandamientos. Sigue hablando acerca de lo mismo, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Y ese es el fruto que tenemos que dar. Eso es lo que va a verse, que nosotros estamos de verdad guardando estos mandamientos, que los estamos cumpliendo, que estamos teniendo una vida como a Dios le agrada. Porque vamos a ver el amor de Dios reflejado en cada uno de nosotros. Y eso tiene que notarse. Eso no es algo que a veces pensamos y decimos, no, yo la relación que tengo con Dios es personal y no me afecta lo que pasa a mi alrededor. En realidad sí, porque mientras tengas una relación con Dios y mientras mucho más cercana sea esta relación, la gente que está a tu alrededor lo van a sentir, lo van a notar, ellos no lo van a pasar desapercibido. Sí se va a notar que de verdad te estás teniendo una relación con Dios, que de verdad estás guardando estos mandamientos. Por eso es que el que guarda su palabra, en verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, y creo que a eso es a lo que le estamos apuntando. De veras que pues de verdad a lo que estamos apuntando es esto, porque pues necesitamos nosotros perfeccionarnos en el amor de Dios. ¿Cuánto más cuando empezamos a entender estas verdades que son eternas para cada uno de nosotros, ¿no? La verdad de que pues no hemos sido nosotros buscándole a Dios, sino es Dios buscando a nosotros. Ahora que Él nos ha encontrado, pues ¿qué tenemos que hacer? Pues a nosotros nos queda guardar los mandamientos, guardar su palabra, guardar todos Él dice que no ha venido a anular ni la ley ni los profetas, lo dice muy claro. Y si de verdad hay en el corazón el hacer la voluntad del Padre, esto va a quedar muy clavado en el corazón. Porque pues cuando empezamos a ver esto, mucha gente dice, sí, hay que guardar sus mandamientos, pero
pues empieza a ser como el chino. Este mandamiento sí, este mandamiento no, y pues tenemos un problema, que o es todo o es nada, pero nosotros pues estamos, y además lo dice el mismo Yeshua, que pues por eso dice que cualquiera que diga pues que un mandamiento por más chiquito que sea, pues ese va a ser llamado chiquito en el reino de los cielos, porque él ya sabía que había quienes iban a decir pues pues es como un mandamiento chiquito, hay que quebrantarlo, y así va a ser llamado también, ¿no? Va a ser llamado chiquito, pero que quien lo vea que es grande, pues va a enseñar también en el reino de los cielos, va a ser pues grande en el reino de los cielos, ¿no? Es cierto, y a veces tenemos esa tendencia de decidir qué cumplimos, qué no cumplimos, y a veces también llegamos a alterar las cosas que leemos, porque la palabra dice que ames a tu prójimo, y nosotros empezamos a ver a qué prójimo vamos a amar, cuál es nuestro prójimo, cuál no es nuestro prójimo, y metemos nuestro criterio o nuestro razonamiento, nuestras propias ideas, y empezamos a alterar estos mandamientos. Y eso también está escrito en la Biblia. Eso está escrito de verdad en la Biblia, pues hay que verlo porque pues de verdad nosotros tenemos que caminar en estas cosas, caminar en la palabra de Dios, cumplir sus mandamientos, pues, y no estar pues así como que a medias tintas o haciendo cosas que no están bien. Yo creo que es muy importante que nosotros entendamos que todos los mandamientos pues son importantes. Cada mandamiento no debemos dejarlo de cumplir, y más cuando nosotros entendemos todas estas cosas. Y lo que decía Daniel pues también está por ahí, a ver si podemos leer Apocalipsis 22:19. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Terrible. Imagínense si alguien le quita las palabras del libro de la profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, y yo no quiero eso, para nada. Y ese es un problema. Tenemos, creo, esa tendencia de alterar las cosas, lo que está escrito, y tratamos de aplicarlo a nuestra manera, a lo que nos conviene, a lo que nos agrada. Y eso tenemos que entender que no es a nuestra manera, es a la manera de Dios, es como el Espíritu Santo nos diga. Porque si tratamos de poner nuestras propias reglas sobre estos mandamientos que ya nos ha dado, entonces de verdad estamos alterando, creo, la palabra, y estamos cometiendo este gran error, y está en riesgo esto que dice aquí: tu nombre puede ser borrado del libro de la vida. Yo no quiero que pues mi nombre sea borrado del libro de la vida, y pues definitivamente no quisiera que todas estas cosas pues me ocurran. Si es que quitara pues mi nombre del libro de la vida, sería realmente su parte del libro de la vida. No, qué terrible. Yo no quiero esto para nada. Pues yo creo que pues debemos volver entonces al primer amor, de volver a lo que Dios quiere, y entendiendo todo esto pues podemos ver que no es otra vez, vuelvo a repetirlo, no es otra vez que nosotros tengamos que cumplir los mandamientos y que por eso podamos ser salvos, no, sino que pues amamos a Yeshua, amamos a Jesús, y por eso cumplimos sus mandamientos. Y esto pues también lo vuelve a decir en segunda de Juan, pues segunda de Juan del capítulo 1 y versículo 6. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Escuchen esto. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Pues desde el principio siempre ha sido este el asunto, que pues nosotros andemos en amor, y pues que andemos según ese mandamiento. Recordemos que todo sale de dos mandamientos: amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a sí mismo. Y es que todo estaba escrito desde el principio, todo ya estaba diseñado y planificado por Dios. Ya había tenido todo esto preparado, porque incluso lo que habíamos leído en Apocalipsis, la verdad es la primera vez que lo estoy viendo escrito en Deuteronomio. Y si nos vamos a Deuteronomio 4, dice:
Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis, y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardes los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Y él sabía que íbamos a tener esa tendencia de alterar las cosas porque siempre andamos buscando lo que nos conviene. Hay cosas que a veces nos gustan escuchar de un pastor, hay cosas que nos gusta escuchar de un profeta y a veces empezamos a mezclar y ver qué nos conviene de un lado, qué nos conviene de otro lado, en qué iglesia te sientes más cómodo, qué personas te hacen sentir mejor y buscamos lo que nos conviene. Y el problema es que hacemos lo mismo con la palabra de Dios porque agarramos los versículos que nos gustan y los cumplimos al pie de la letra, pero las cosas que no nos agradan o no nos convienen simplemente las ignoramos o las cambiamos y las alteramos para que nos parezca que están en nuestro beneficio. De veras que pues muchas veces queremos que todo esté a nuestro favor, en nuestro beneficio. Queremos que pues existan cosas como que nosotros quisiéramos que pues que esté a nuestro lado, digamos, a lo que nosotros queremos, pero pues entender de que pues no se puede manipular esto, ¿no? No se puede hacer eso. Y por eso, bueno, no decías, Deuteronomio 4:2, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Qué importante es entender esto, qué importante es no añadirle. ¿Quién nos va a ayudar? El Espíritu Santo, porque de repente nosotros pues nos podemos equivocar, pero pues si deliberadamente nosotros hacemos esto, queriendo pues sacar provecho, eso es grave. Esto solamente me hace recuerdo pues a Saúl. Pues recordemos qué hacía Saúl. Le dice, Saúl, quiero que vayas y que mates a todo, pues a todo, no dejes ni niños, ni mujeres, ni ovejitas, nada, deshazte de todo, como que le dijera de todo pecado deshazte, pero pues vemos a Saúl que otra vez la ley del chino, cheto chi, esto no, por decirlo así. Y algo a mí que esto me recuerda es cuando había una persona que decía que había leído la Biblia y decía que había un versículo en el que se mencionaba y bueno, decía exactamente así, haces bien en airarte. Y creo que lo había malentendido, no ha leído bien, ni siquiera es que lo ha malentendido, de verdad no ha leído bien. Y el concepto que ella tenía, o que él tenía de ese versículo, había, creo, cambiado su forma de pensar y hasta su forma de vivir. Eso es cierto, pues resulta que esta persona lo que había visto es que Jonás 4:4 que dice, y Jehová le dijo, haces tú bien en enojarte tanto. Pero fíjense que acabo de leerlo como ella lo había leído. No, por eso es muy importante que nosotros empecemos pues leyendo como él lo ha leído, ¿no? No sé, que nosotros leamos con signos de interrogación, que nos dice, y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Pues no es lo mismo que haces tú bien en enojarte tanto. Uno es asegurando eso y otro es pues preguntando. Entonces cuando Jehová le estaba preguntando, le estaba diciendo pues, no está bien que te enojes, ¿no? Básicamente le estaba diciendo eso, pero le estaba diciendo de una manera en pregunta. ¿Haces bien en enojarte tanto? Pero pues esa persona lo que había entendido es, ves, aquí está, que uno hace bien cuando se enoja. Y había puesto hasta en práctica eso. Pues a nosotros hay muchas cosas que podemos entender y la verdad es que no había leído bien. Pues es importante leer bien, pero pues lejos de todo eso, pues también es muy importante que no tratemos nosotros de justificarnos. Cuando empiezan a saltar estas cosas, cuando nosotros por medio de nuestro intelecto queremos pues justificarnos, por eso es que pues si alguien quiere encontrar en la Biblia manzanas las va a encontrar, si quiere encontrar peras las va a encontrar. Básicamente hay gente, por ejemplo, que discute como no sé qué porque pues quiere encontrar algo, lo va a encontrar. ¿Por qué? Porque pues no tiene el asunto de oír la voz de Dios, no tiene el asunto de verdad de ver lo que dice la palabra de Dios, porque si tuviera eso pues encontraría verdaderamente la palabra de Dios. Y más bien que no ha leído la versión de la Biblia de las Américas, porque si no hubiese leído, tienes razón para enojarte. Y eso es un problema. Tenemos que leer no solos, no podemos hacerlo solos, porque el problema es que si agarras la Biblia y la lees solo, va a entrar ahí tu razonamiento, va a entrar tu lógica,
van a entrar tus emociones, van a entrar tus sentimientos, va a entrar tu misma experiencia de vida. Todas esas cosas van a afectar en la forma en la que vayas a leer la palabra de Dios. Por eso es que se llama la palabra de Dios, porque no tiene que estar basada en las cosas que tú sientes, en las cosas que tú percibes, sino simplemente en lo que Dios quiere hablarnos, en lo que el Espíritu Santo quiere decirnos. Por eso es que lo necesitamos a Él para entender su palabra, para vivir su palabra, para guardar incluso todos estos mandamientos. De verdad, para guardar todos los mandamientos, pues porque en este tiempo es necesario que nosotros guardemos los mandamientos. ¿Cómo hacerlo y cómo entenderlo? Pues solamente con el Espíritu Santo. Yo creo que aquí hay algo muy importante. Pues alguien decía, ¿no? ¿Qué es lo que debemos hacer? Seguir la palabra de Dios. Sí, pero ¿cuál interpretación? Cada quien interpreta a su manera. O pues alguno puede leer así como alguien había leído este pasaje. Pero pues más allá de eso, yo creo que pues la mejor forma de poder leer el libro es con el autor del libro. ¿Quién te puede indicar lo que dice si no es el autor del libro? En este caso, el Espíritu Santo le va a dar vida a lo que estás leyendo. No es lo mismo leer a letra muerta que pues cuando el Espíritu Santo empieza a leer. Por eso es que al día de hoy a mí me estremecía el asunto de entender, decir que pues no eres tú, digamos, la mejor persona, soy yo buscándote a ti, porque pues eras lo más insignificante, por así decirlo. Es tan grande eso, pues no sé si a ustedes, pero a mí se me hace el corazón tan chiquito y tan agradecido, porque realmente pues quizás el pueblo más pecador, quizás la persona más pecadora de todas, pero pues Dios le ha placido escogernos. Entonces cuando eso empieza a penetrar hasta lo profundo y uno empieza a decir de verdad que pues Dios es magnífico, es soberano, es misericordioso. De verdad que no hay forma de agradecerle tanto amor, de tantas cosas que ha ido haciendo por nosotros. Pero cuando una persona pues no lee esto con el Espíritu Santo, puede encontrar un montón de cosas. Y es sumamente importante que nosotros tengamos presente el autor del libro, es decir, al Espíritu Santo, que entendamos bien lo que Él nos quiere decir para pues no malinterpretar nada. Es que es más o menos como lo que pasa con las pinturas, porque hace algún tiempo las pinturas eran más o menos una representación de la realidad. Y uno veía una pintura de una casa, y lo que la gente empezaba a mirar era una casa, y el autor mostraba de forma específica lo que quería pintar. Si el pintor quería pintar una casa, pintaba una casa. Y creo que eso se ha ido alterando tanto, o tal vez, como algunos dicen, ha ido evolucionando tanto en las artes, que ahora uno ve una mancha pintada y viene una persona y dice, este es un murciélago. Y viene otra persona y dice, no, aquí está un pato comiendo o tomando agua. Viene otra persona y dice, no, pero este es Batman. Y se malinterpreta tanto las cosas porque no entendemos qué es lo que el autor estaba queriendo representar. Y eso es importante. Si de verdad le invitamos al autor, porque el Espíritu Santo está siempre dispuesto para que nosotros podamos aprender con él. Es más, él quiere enseñarnos personalmente. Y eso es lo mejor de todo. No necesitas esforzarte por entender, no necesitas matarte horas, quemarte las pestañas leyendo y tratando de leer la mayor cantidad de veces que puedas toda la Biblia, o estudiando un determinado versículo, haciendo tal vez conteos, haciendo números, haciendo cálculos, porque incluso hay gente que llega a hacer cálculo con las fechas, que no son cosas que están mal. El problema es que cuando quieres hacerlo solo, te vas a perder, no lo vas a entender, porque sabemos que la letra mata, y el Espíritu es el único que puede vivificar todo eso que está escrito. Te hace entender, te hace comprender, te muestra el contexto, te muestra qué es lo que estaba pasando en realidad. Él te va a enseñar personalmente todo eso que está escrito. Y lo mejor es que no simplemente te lo va a enseñar como una historia. Él va a hacer que esto que está escrito se haga vida dentro de ti, que todo lo que ha pasado con tantos personajes de la Biblia también pase en tu vida. Él quiere enseñarte que esta es una palabra viva, que es una palabra real, que todas las cosas que han pasado, que ese Dios que está ahí descrito, que las cosas, las maravillas y los prodigios que ha hecho en toda esa palabra que ha sido registrada,
lo va a hacer en tu vida, lo va a cumplir contigo. Ese propósito que ha tenido desde el principio de la creación lo quiere cumplir contigo. Y eso es lo mejor, porque no solamente vas a conocer al autor, sino el autor te va a hacer entender todo este diseño que había desde el principio. Este diseño que había no solamente con todas estas personas que están aquí escritas, con todas esas personas de las que se cuenta tantas cosas, sino lo va a hacer contigo. Él va a cambiar tu vida con su palabra. Él va a hacer que esta palabra de verdad se vuelva vida dentro de cada uno de nosotros. Él va a hacerlo, de verdad que necesitamos que Él pues cobre vida en cada uno de nosotros y que nos enseñe esta gran verdad, que nos enseñe todo esto, porque sin Él no vamos a poder hacer absolutamente nada. De hecho, pues solamente dice la palabra de Dios de que ¿quién puede conocer las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios? ¿Y quién puede conocer pues las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre? Y pues Él le ha placido darnos a su Espíritu Santo para que nosotros podamos conocer tantas cosas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en este tiempo? No excusarnos en que nosotros tenemos la razón, sino consultarle. Y a veces es tan difícil consultarle, pues somos tan como que muy sordos a su palabra, que no queremos hacer la voluntad del Eterno. Primera de Corintios 2:11 dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y fíjense que le ha placido a Dios darnos de su Espíritu Santo para que le conozcamos. ¿Acaso no quería Él que le conozcamos? Realmente quería que le tengamos. Que tengamos todo eso. Entonces vuelvo a decirles que yo me he quedado el día de hoy impresionada en entender que nosotros pues sin merecerlo lo tenemos. ¿Qué nos queda? Guardar sus mandamientos por amor. Y pues como decías tú al principio, pues somos vasos de barro. 2 de Corintios 4:7, que nos dice lo siguiente, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Entendamos esto, a ver. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Quiénes son los vasos de barro? Pues somos nosotros. ¿Y qué es el tesoro? Pues precisamente es la palabra de Dios, es el Espíritu Santo. Todo ese tesoro, todo ese conjunto es el tesoro, para que la excelencia no viene de nosotros. Así que alguien no venga a decirme, pues yo soy muy excelente, yo me he esforzado. No. Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y sería interesante verlo en algunas otras versiones, porque si vemos la versión de la Nueva Traducción Viviente, ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón, pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. Esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios, no de nosotros. Lo dice muy clarito, muy claro. Ahí está. Nosotros somos los frágiles vasijas de barro. Él es la luz que brilla en nosotros. Y esto deja clarísimo que nuestro gran poder, ojo que tenemos un gran poder, pero no es de nosotros, proviene de Dios, no de nosotros mismos. Grande. Yo creo que es magnífico entender esto. Por lo tanto, pues nosotros tenemos que ser agradecidos con Dios. ¿Cómo no vamos a cumplir entonces sus mandamientos? ¿Cómo pues vamos a irnos para atrás si ahora estamos entendiendo que Él sigue escogiéndonos? Y a mí me encantaba esto porque pues también hay una canción de muy interesante que habla vasos de barro, y pues de repente a veces nosotros estamos así, como vasos de barro, como tal vez rotos y demás, pero pues Él mismo nos agarra, Él nos cura, nos vuelve a deshacer, nos vuelve a meter al horno, nos saca, y Él mismo pues empieza a estar haciendo la obra en nosotros y nos da todo esto, en cosas que para nosotros pues empezamos a pensarlo y nosotros seríamos como que inservibles, pero a Él le parece que pues nosotros somos pueblo especial. Entonces, cuando Él nos dice que nos ha elegido a nosotros para ser pueblo especial, pueblo santo, nación santa, pueblo adquirido por Dios, porque no lo dice solo en el Antiguo Testamento, lo dice también en el Nuevo. Es pues porque no porque nosotros seamos muy buenísimos, sino porque pues tal vez éramos los más malísimos, y porque Él le ha placido hacer eso en nosotros. Y eso me gusta entenderlo bastante, porque me gusta entender que Dios me ama simplemente porque quería amarme, porque
a veces te pones a pensar un poco en esto y dices, ¿de verdad yo era tan inútil, tan inservible? Porque ni siquiera el diablo me ha escogido, porque vemos que él también elige a su gente y elige gente especial, gente preparada, gente que tiene cualidades. Y eso es lo bueno de Dios. Dios no necesita gente con distintas cualidades o distintas capacidades o gente talentosa. Él nos quería así simples y sencillos. Y precisamente por este motivo, porque Él, bueno, para convencernos a nosotros de que el poder es simplemente de Dios, no de nosotros. No hay nada que nosotros podamos hacer. Si hoy hemos tenido un buen día, ha sido gracias a Dios. Si hoy hemos tenido alimento en nuestra casa, si hoy hemos tenido un buen descanso, si hemos pasado con nuestra familia, es porque Dios de verdad nos ama. Son tantas cosas que creo que no sabemos agradecer, no vivimos conscientes de todas esas cosas que Dios hace por cada uno de nosotros. Nosotros simplemente estamos enfocados en las cosas que no nos gustan, en las cosas que nos desagradan, en las cosas que nos hacen sentir mal, tal vez en las cosas que no tenemos, y no nos damos cuenta que hay mucho por agradecer. Hay tantas cosas en las que Dios de verdad nos ha mostrado su amor. Nosotros somos un vivo reflejo de eso. El hecho de que estemos vivos ahora es porque de verdad Dios nos amaba. Muchos de nosotros no teníamos que haber nacido o teníamos que haber muerto después de haber estado unas cuantas horas vivo. Teníamos ya una vida marcada en la que podíamos haber muerto en cualquier instante, pero Dios estaba ahí, y estaba ahí para amarnos, estaba ahí para mostrarnos que de verdad Él tiene el poder de transformar vidas, Él tiene el poder de cambiarnos a nosotros, de hacer que ese poder de Dios se vea reflejado en cada uno de nosotros. Eso es tan cierto. Y pues si nos vamos a Lucas 12:32, pues vamos a ver que nos sigue diciendo cosas, pero muy, muy hermosas. Tal vez podemos leer desde el 31, y dice lo siguiente, pues nos empieza diciendo: mas buscad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. ¿Qué le ha placido darnos a Dios? El reino. Y luego nos dice en el versículo 33, vended lo que poseéis y dad limosna, haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega ni polilla destruye, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Qué interesante, qué interesante. Nos está diciendo pues que pongamos nuestro corazón en Dios, porque dice: no tengan temor, pequeño rebaño, pues el Padre ha resuelto darnos el reino. ¿Qué tal? Y eso es porque simplemente le ha placido. Él quería amarnos porque ha decidido amarnos, porque éramos parte de su creación y la parte más importante de su creación. Él nos había diseñado desde el principio, nos había formado con sus propias manos. Solo el hecho de imaginarte que tu rostro ha sido formado por sus propias manos, Él te ha dado esas facciones, esos detalles que tienes en tu rostro. Todas esas cosas las ha planeado Dios, y es algo de lo que hay que estar agradecidos. Si no simplemente eso, no solamente te ha dado vida, sino te ha dado un futuro, y un futuro a su lado. Él quiere entregarte su reino, Él quiere que vivas a su lado eternamente. Ese es el diseño original de Dios. Eso es cierto, muy, muy cierto, porque ese es el verdadero diseño original de Dios. Y si nos vamos pues a 1 Corintios 1:27, vamos a seguir pues viendo lo siguiente, ¿no? Desde el 26 dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino porque lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Aleluya. Y sí, es cierto, esta es la forma en la que Dios nos ha escogido,
no teníamos grandes cualidades, no teníamos mucho que ofrecer y nos ha escogido a pesar de todo eso. Creo que de verdad somos o éramos, bueno, lo peor del mundo. Nadie podía haberse fijado en nosotros. Por eso es que Dios nos ha escogido a nosotros. Y me gustaría ver tal vez alguna versión, no sé si tienes la versión Kadosh, que es la que más nos gusta, la israelita nazarena. La israelita mesiánica, sí la tengo. Estoy buscando 1 Corintios 1:31, 1:26, ¿verdad? Bueno, ahí está. Dice, solo mírense a ustedes mismos, hermanos. Miren a los que Yahweh ha llamado. No muchos de ustedes son sabios por la medida del mundo. No muchos tienen poder o nobleza de nacimiento. Pero Yahweh escogió lo que el mundo considera absurdo para avergonzar al sabio. Yahweh escogió lo que el mundo consideraba vil para avergonzar al fuerte. Y Yahweh escogió lo que el mundo mira con desdén, como común o que considera como nada, para hacer como nada lo que el mundo considera importante, para que nadie se jacte delante de Yahweh. Es su quehacer que ustedes están unidos con el Mesías Yeshua, el cual de parte de Yahweh es sabiduría para nosotros y justificación y kedushá y salvación. Por lo tanto, como dice el Tanaj, el que se quiera jactar, que se jacte acerca de Yahweh. Gloria a Dios. Y sí, de verdad es extraordinario pensar que Dios nos ha mirado así, a pesar de que no teníamos nada para ofrecerle, ningún talento, ni siquiera nuestra sangre o nuestra nobleza, no teníamos nada. Y aún así Dios nos ha escogido. Si vemos también la versión de Dios habla hoy, dice, hermanos, deben darse cuenta de que Dios los ha llamado a pesar de que pocos de ustedes son sabios según los criterios humanos y pocos de ustedes son gente con autoridad o pertenecen a familias importantes. Y es que para avergonzar a los sabios, Dios ha escogido a los que el mundo tiene por tontos, y para avergonzar a los fuertes, ha escogido a los que el mundo tiene por débiles. Dios ha escogido a la gente despreciada y sin importancia de este mundo, es decir, a los que no son nada, para anular a los que son algo. Así nadie podrá presumir delante de Dios. Pero Dios mismo los ha unido a ustedes con Cristo Jesús, y ha hecho también que Cristo sea nuestra sabiduría, nuestra justicia, nuestra santificación y nuestra liberación. De esta manera, como dice la Escritura, si alguno quiere enorgullecerse, que se enorgullezca del Señor. Entonces, pues a entender esto, si alguno quiere enorgullecerse, que se enorgullezca del Señor, porque no somos pues nosotros la gran cosa. Así que a dejarse de creer la Coca-Cola en el desierto. Yo creo que ya basta de creer que cada uno es lo mejorcito, sino pues darle la gloria y la honra a Dios, porque Él es el que nos ha encontrado. Por lo tanto, entendiendo esto, hermanos, ¿qué podemos hacer pues sino guardar sus mandamientos? Ya lo decía, no para que nos salvemos, no, señores, sino por amor, porque de verdad le amamos. ¿Cómo pues vamos a descuidar ahora tan grande salvación, entendiendo que Él ha sido tan bueno de escogernos a cada uno de nosotros? La misma Escritura dice que a muchos de nosotros nos ha escogido desde el vientre de nuestras madres, aún desde la fundación del mundo, pero pues Él le ha placido escogernos, y pues contrario a lo que la mayoría diría, no sé si alguna vez ustedes han jugado pues en los grupitos, ¿no? Normalmente se hace grupitos para jugar, digamos, o se hacía, antes se jugaba, y cuando uno jugaba pues escogía grupos, y pues normalmente la gente cuando pues hacían dos grupos, empezaba a escoger de un lado, del otro lado, y siempre pues que los que escogían a ver quién es el que corre más. Yo siempre quedaba al medio porque yo no corría ni jugaba bien, ni hacía nada, entonces como que me decían que vaya al otro lado, que vaya al otro lado. Bueno, pues en cuestión de carreras y demás, y de esas cosas, porque pues no quedaba bien, pero para otras cosas, digamos, si algo había que hacer un grupo en la escuela, en el colegio, en la universidad, pues ahí sí, porque todos querían, digamos, estar conmigo en las tareas, pero pues en otras cosas no. Pero fíjense que Dios no hace así. Cualquiera diría todo lo contrario. En lugar de escoger lo mejor, pues lo que Dios ha hecho escoger es lo peor, para que la gloria no sea de nosotros, sino la de Dios. Y pues Él nos ha escogido. ¿Qué más?
¿Qué más que Él nos haya escogido? O sea, pues la más grande cosa, no es casualidad que tú estés escuchando, no es casualidad que el día de hoy pues te toque escuchar esta palabra porque Dios te está diciendo a ti te he escogido, a ti pues he visto en ti algo muy importante y pues si no entendemos estas cosas no vamos a poder avanzar. Y si no vamos a poder avanzar si es que no entendemos que Dios nos había amado desde el principio. Él nos había escogido, nos había planificado, incluso desde antes que cree este mundo, desde antes que este mundo se ha fundado. Y es exactamente lo que dice en Jeremías. Jeremías capítulo 1 versículo 4. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, y te di por profeta a las naciones. Y creo que esto es algo que tenemos que creer, tenemos que entender, porque Dios nos había amado desde el principio, desde antes de que el mundo sea fundado, antes de que pase cualquier cosa dentro de nosotros, Él ya nos amaba, Él ya nos esperaba. Él creo que nos había preparado desde mucho antes del mundo, sabía que nosotros teníamos algo que podíamos hacer, que bueno, que en realidad Él tenía algo que podía hacer en nuestras vidas. Él tenía un plan, un propósito, un diseño que nosotros constantemente creo que tratamos de rechazarlo porque tantas veces creo que Dios viene a buscarnos, viene a decirnos que Él quiere pasar tiempo con nosotros, que Él quiere que vivamos una vida junto a Él, pero somos nosotros los que nos negamos a vivir a su lado, nos negamos incluso a esa vida eterna que Él quiere pasar con nosotros. Y lo que no entendemos es que tal vez algunas personas dicen, pero esto está simplemente basándose en reglas y en normas, y a lo que la gente quiere esclavizarnos porque nos están dando leyes y mandamientos y todo ese tipo de cosas. Y el problema es que la gente no entiende. Es más o menos como lo que ha pasado en el arca de Noé. Estos mandamientos, estos estatutos, estos decretos que están escritos en la Torá son como el arca. Es lo mismo que Yeshua ha hecho, es que si entras al arca tienes que cumplir todo esto. Cumpliendo todas estas cosas, solamente así puedes estar dentro del arca, dentro de ese lugar de protección, porque si te quedas afuera, si quedas fuera de la Torá, de las cosas que Él ha establecido, entonces tu vida está en riesgo, no vas a poder sobrevivir. Y no entendemos que Dios nos ha dejado todos estos mandamientos como un cerco de protección. Lo hemos dicho varias veces, es esa la forma en la que Dios había diseñado todo. Él sabe que tu vida está en riesgo mientras no cumplas estos mandamientos. Nosotros tenemos que entender que a veces cuando una persona tiene niños pequeños en la casa, a veces hay que estar pendientes de las gradas, hay que estar pendientes de la cocina, hay que estar pendientes de que no se acerquen mucho al fuego. Son cosas que uno como papá no lo hace por malo. No es que uno no le deja coser en las gradas a los pequeños porque nos da la gana de arruinarles la vida y no queremos que corran. No se trata de eso. Los estamos cuidando, los estamos protegiendo. Y si tú le dices a un niño que no haga ciertas cosas es porque sabes que se puede lastimar, sabes que podría hacerse daño. Y eso es lo que hace Dios con los mandamientos. Esa es la forma en la que Él sabe que vamos a estar seguros. Hay casos en los que cuando hay niños bastante pequeños que están gateando, que a veces no te entienden muy bien lo que les estás diciendo, tienes que poner hasta puertas adicionales, tienes que poner cercas en las gradas, porque si un bebé se pasa gateando por ahí, simplemente se va a rodar y no vas a saber qué hacer. Por eso es que a veces llegamos a ese extremo de tapar con cercas, con cajas, con maletas, con cualquier cosa, lugares en los que los niños pequeños podrían lastimarse. Y esa es la forma en la que Dios nos cuida, nos protege, y podemos entender que todo esto Dios lo hace porque nos ama, porque nos está cuidando. No hay otra cosa más que esté haciendo sino simplemente amarnos. ¿Verdad que eso es tan cierto? Amarnos, un cerco de protección por medio de sus mandamientos. Y pues nosotros que pues muchas veces andamos en vez de ovejitas como cabras, saltando la cerca. Y ahí está el problema, que pues a este tiempo tenemos que aprender a ser ovejas obedientes
hacer la voluntad del Eterno y no saltar la cerca, ¿no? No quitarnos los mandamientos. Pues yo veo que hay una insistencia muy grande en este tiempo de decir, no, es que Él nos ha quitado la esclavitud de la ley, pero pues no entendemos, ni siquiera podemos comprender que en ningún momento pues ha habido la intención de ponernos o de esclavizarnos en algo, sino que todo lo contrario, pues la intención del Eterno siempre ha sido protegernos. Y pues nos está dando todos estos mandamientos precisamente para eso. Así que entendiendo que pues Él nos ha formado desde el vientre, pues que antes que naciésemos nos ha santificado, nos ha dado por profeta a las naciones, nos ha hecho tantas cosas, pues en este tiempo que nos da a nosotros, pues volver hacia Él, guardar sus mandamientos y lo mejor. Nosotros no podríamos, pero el Espíritu Santo nos va a enseñar a guardar sus mandamientos. De hecho, le estamos pidiendo en este tiempo, por ejemplo, que nos enseñe a guardar este Shabbat. Y pues hay algo que yo empiezo a ver, mucha gente pues se agarra quizás de una tradición, quizás de una religión, quizás de algo, pues se empieza a agarrar de algo que ya le parece que es así, de esa manera. Y pues no quiere entender, entonces quiere sacarle 5 patas al gato diciendo, no, que pues muchos no se habrían equivocado. La verdad es que a nosotros no nos interesa lo que diga la gente, sino lo que dice Dios, y dentro de la palabra de Dios está guardar el Shabbat, y pues lo decimos por experiencia propia. Si alguien de verdad quiere hacer la voluntad del Eterno, Él te va a convencer, porque no es que nosotros toda la vida hayamos guardado Shabbat, ha habido un tiempo en el que pues he sido el Espíritu Santo convenciéndonos, y a principio pues por lo menos a mí no me ha parecido muy buena idea el guardar el Shabbat, porque yo decía no creo, y pues no guardaban, pero conforme a pues buscábamos en las escrituras, conforme el Espíritu Santo nos hablaba, pues era evidente, y pues ya una vez convencidos, pues no te queda duda de lo que tienes que hacer. Es tan simple como dejarle hablar, dejarle convencerte para poder guardar eso, y de verdad que ahora entiendo y digo, wow, cuánto tiempo nos hemos perdido. Realmente nosotros nos hemos perdido estos encuentros con Dios, estos tiempos tan maravillosos de andar con el Eterno, pues. ¿Y todo por qué? Porque pues no nos parecía a nosotros, pero si nosotros de verdad le dejamos al Eterno, pues la historia es otra, muy diferente. Y eso es lo que constantemente tenemos que hacer, porque tal vez las palabras que estamos diciendo hoy no las entendemos muy bien, algunas cosas tal vez no las comprendemos, tal vez algunas cosas incluso las podríamos estar diciendo mal, pero si mañana o más tarde el Espíritu Santo nos llega a decir y nos hace entender que nos hemos equivocado en alguna cosa que hemos hecho, pues hay que aceptarlo, hay que decir que nos hemos equivocado y que ahora hay que hacer lo que el Espíritu Santo nos diga. No se trata de hacer las cosas a rajatabla y pensar que lo que hemos dicho es la ley y tenemos que hacer al pie de la letra las cosas que nosotros decimos. Se trata de ser guiados por el Espíritu Santo, porque tenemos muchas veces ese problema, queremos mezclarlo todo e interpretarlo todo como entendemos. Muchas veces tal vez tenemos esa tendencia de equivocarnos constantemente, y eso hay que aprender, que el Espíritu Santo va a ser el que nos va a convencer, y si algunas cosas nos hemos equivocado, Él nos va a ayudar a que más adelante Él nos va a enseñar a corregir todas esas cosas. Lo importante es que estemos dispuestos a hacer lo que Él nos diga. Exactamente, pues yo creo que ese es un buen punto para hablar el día de hoy, que decir que todos, que pues nosotros no somos infalibles, ¿no? Y pues yo creo que nadie es infalible, no hay personas que pues aún sean pastores o sean todo, que tengan pues todo así como que muy claro. De hecho, incluso la misma Biblia dice que en este último tiempo, y lo dice en Daniel, pues que en este último tiempo se van a empezar a abrir secretos. Hay cosas que están hechas, por ejemplo, parte de lo que está en el último, que se va a empezar a abrir en el último tiempo, en la última temporada, y seguramente hay muchas cosas que se van a abrir. Entonces hay cosas que pues no las podemos saber, pero en cuanto nosotros pues tengamos el tiempo, digamos, para saberlo, pues vamos a ir avanzando, vamos a pues a ir conociendo todo eso, pero normalmente pues tenemos un problema de querer nosotros saber todo y decir esto es así, y quizás por una tradición de hombre pues o de iglesia decir es así. No, yo creo que es importante reconocer que a esta altura hay cosas que no las tenemos todavía claras, pero pues conforme a lo que el Espíritu Santo nos diga, pues las iremos aclarando. Y si de verdad nos hemos equivocado en cosas, pues asumir que nos hemos equivocado, porque pues no somos infalibles. Y creo que todo pastor, toda iglesia, toda persona debería pues tener esto muy claro, y pues no pensar que tiene la última Coca-Cola y que si no es así, pues ya, ¿no?
Y sí, eso es lo importante, no depender de nosotros mismos, no confiar en nosotros mismos. Tenemos que confiar en el Espíritu Santo. Él es el único que nos puede convencer de todo, el que nos puede enseñar. Él estaba ahí desde el principio, Él estaba ahí cuando nosotros habíamos sido diseñados, cuando habíamos sido creados por Dios. El Espíritu Santo estaba ahí. Él era parte de ese diseño. Él estaba ahí junto con nosotros, viéndonos crecer, viéndonos nacer, viéndonos ser formados desde hace años atrás ya. Y es importante que nosotros tengamos esa dependencia total del Espíritu Santo. Tenemos que tenemos que dejar de confiar en nosotros mismos, dejar de depender de nosotros mismos, de nuestras propias ideas, y empezar a confiar en el Espíritu Santo. No hay otra forma en la que nosotros podamos avanzar de la manera que Dios quiere. Eso es muy, pero muy importante. No hay manera, pues, de que nosotros podamos avanzar sin el Espíritu Santo. Yo creo que con él o nada, así de sencillo. Pero bueno, pues ya estamos también al final del programa. Yo creo que, pues, tus palabras, Daniel, para terminar. Bueno, sí, hay que agarrarse del Espíritu Santo lo más fuerte que podamos, porque es un regalo especial. Ya el hecho de estar aquí, el hecho de saber que Él nos ha escogido, el hecho de escuchar estas palabras y de entender que Dios nos había escogido a nosotros, porque no había algo mejor. Bueno, tal vez sí habían cosas mejores, ¿no? Pero bueno, es un privilegio que Dios nos haya agarrado a nosotros, a los más insignificantes, y que a pesar de todos nuestros errores, de todos nuestros defectos, de tantas cosas que a veces seguimos cometiendo, aún así no nos deja de amar. Aún así, sabiendo nuestro futuro, sabiendo que nosotros en algún momento podíamos haberle fallado, podíamos haberle echado la culpa de tantos problemas que nos pasa, aún sabiendo eso, Él nos ha amado. Aún sabiendo nuestros defectos, las cosas que íbamos a cometer, los errores que íbamos a cometer, aún sabiendo todo eso, Él nos ama, y eso sí es amor, y eso tenemos que entenderlo. Dios nos ama. Creo que nadie nos va a amar como Él. En realidad nadie va a poder alcanzar ese nivel. Simplemente tenemos que entender que Él nos está amando, y que todas estas cosas que Él nos dice que cumplamos, que entendamos, que aprendamos, son para protegernos y para mostrarnos que nos ama y que nos quiere a su lado eternamente. Qué importante es eso, entender eso, lo que acabas de decir. Y pues hay un asunto, digamos, que me gusta mucho cuando hablas de que nos agarremos de Dios. Pues yo recuerdo que alguna vez mi mamá me contaba que el día que se había entregado a Dios, pues lo hecho en casa, ¿no? Lo hecho con su hermano, y pues cuando lo había hecho pedirle a Dios lo que quieras, y ella le había pedido algo muy especial. Le había pedido que sea Dios agarrándole, porque le decía, de repente yo estaba en la cocina y estaba llena de aceite y me voy soltando, mejor agárrame tú. Y creo que ese es el punto, ¿no? Porque quizás nosotros podemos intentar agarrarnos, pero pues nosotros somos tan ligeritos que de repente nos podemos resbalar por alguna X o Z, nos podemos distraer. Pero si es Él agarrándonos, pues eso es otro asunto. Evidentemente Él no lo va a hacer a la fuerza, porque Él solamente lo puede hacer bajo pues el libre albedrío que nosotros le damos, ¿no? Si nosotros queremos. Y pues pedirle que Él de verdad sea quien nos esté agarrando por un lado, y por el otro pues ver el asunto de que es tan cierto lo que dices, de que pues no nos ama tal cual somos. Si hubiera alguna vez escuchado esto, y creo que es verdad, sí, pues todo el resto del mundo desapareciera y solo hubiera una persona, tú que estás escuchando, y pues tú y Dios tuviera que mandar a su hijo para morir por ti, solamente por ti, por ese caso específico, pues aún así lo haría, conociendo todas las cosas que lo haces, sabiendo todo lo que es. No sé si eso llega a impresionarte, pero a mí me toca tan tremendamente entender que es por cada uno de nosotros, que es su amor tan impresionante a tal punto de hacerlo por cada uno de nosotros, pero también entender de que ese amor es tan grande, pero también entender que si nosotros no entendemos ese amor y nos vamos y nos volcamos, no guardamos sus mandamientos y definitivamente lo rechazamos o pisoteamos su cruz, pisoteamos el evangelio, pisoteamos a Yeshua,
pues ya no hay más, ya no queda más porque ya se habría agotado todo. Y en ese caso, pues estaríamos sueltos y habríamos terminado de deshacer todo el sacrificio que he hecho por Él. Por eso es tan importante que una vez que nos acerquemos, pues no sigamos nosotros con la misma cantaleta de, entonces yo sigo con el pecado. Si Él me ama tanto, yo sigo pecando. No, no hay tal, porque en cuanto tú entiendes, no se trata de que Él te ame o no, se trata de si tú le llegas a amar, porque pues parte del amor es dejar ir. ¿Qué significa eso? Que si no lo amas, pues es simple, Él te va a dejar ir, no te va a agarrar, no te va a forzar. Y por lo tanto, si alguien quiere irse, pues se va a ir. Y definitivamente, pues lo peor de esto, como alguien diría, el infierno en realidad, pues no es otra cosa sino el apartarse de Dios. Y no sé ustedes, pero si en algún momento nos llegamos a apartar de Él, yo creo que pues nada, pero nada tiene sentido. Porque eso de verdad es muerte en vida, es muerte total. Si Él no está, no tiene nada de sentido. Por eso es que hay gente que el día de hoy parece que vive, pero en realidad está muerto porque pues está alejado de Dios. Entonces, a este tiempo que nos queda entonces, pues entender de que Él nos ama, evidentemente. Pero la pregunta es si nosotros le amamos a Él. ¿Será que le amamos? ¿Será que estamos dispuestos a quitarnos de la religiosidad, a quitarnos de todo para guardar sus mandamientos, para hacer la voluntad del Eterno? Pues esa es la pregunta el día de hoy. Yo creo que ahora sí, vamos orando. Ahí donde están, pues agachen las cabecitas y vamos a decirle: Padre amado, Padre eterno, Padre bendito del cielo, nos acercamos a ti en el nombre de Yeshua. Agradecidos, papá, porque el día de hoy vemos, Señor, en toda tu palabra, cómo, Señor, tú nos has amado, quizás el pueblo más insignificante. Y de veras, Señor, empiezo a entender, papá, que no tengo nada, Señor, que ofrecerte. Que cuando veo mi vida, veo la vida de mis antepasados, papá, de veras que pues no daríamos ni un centavo, quizás por todos nosotros, pero tú no solo has dado un centavo, Señor, has dado todo, lo más grande que tenías, a tu único hijo para morir por cada uno de nosotros. Cuánto amor, Padre. Y de veras hoy entiendo que pues no es que nosotros hayamos ido detrás tuyo, has sido tú, amado Dios, viniendo a buscarnos uno por uno, viniendo a llamarnos a nosotros que éramos un pueblo insignificante, que quizás no tenemos nada, papá, pero tú nos amas. Cuán grande amor, papá, y entiendo que eso es lo más grande que podemos tener. Y este día, papá, queremos de verdad humillarnos delante de ti, que tú nos enseñes, papá, a guardar tus mandamientos, porque ni eso podemos, papá. Hoy entendemos que toda la gloria es tuya, el honor, el poder y la victoria son tuyos, Señor. Porque yo no tengo la capacidad de amarte como tú me amas. Yo no podía, Señor, yo no puedo sin ti, sin que me cambies este corazón de piedra por uno de carne. Sin que tú hagas la obra en mi vida, no puedo hacerlo, Señor. Lo único que sé, Señor, en este tiempo es que estoy agradecida contigo, porque tú me has escogido, tú me has buscado, tú nos has amado y nos has llamado, pues, tu pueblo escogido. Cuando tú nos dices, Señor, tantas cosas como decirnos que somos un pueblo santo, solo tú lo puedes hacer, porque yo realmente reconozco que no camino en santidad, pero tú me ayudas. Y el día de hoy pues estoy sumamente agradecida, papá, por estas palabras que tú me dices, de que me has escogido y de que tú tienes planes para mí. Porque fuera de ti, Señor, no encuentro nada. Hoy te pido, Señor, que yo pueda amarte así. Enséñame a amarte, papá. Enséñame a quitar de mi vida todas aquellas cosas que estorban, aquellos pensamientos que no te agradan, aquellas malas decisiones que no están acorde a tu voluntad, aquellas cosas que están en contra tuya. Padre amado, enséñame a amarte. Y que yo pueda, Señor, guardar de verdad tus mandamientos. Yo no sé cómo, Padre, pero yo sé que tú me vas a indicar. Amado Espíritu Santo, pon hoy en mi corazón el hacer tu voluntad. Pon hoy en mi corazón el hacer tu voluntad con tu poder. Gracias, Padre amado. Gracias, Papito Santo, porque hoy
Estoy entendiendo, Señor, tu verdadero amor y tú me vas a cambiar, papá. Tú me vas a enseñar a obedecerte. Ya no quiero jugar, Señor, a aquella persona que escoge lo que quiere de acuerdo a sus pensamientos, porque muchas veces lo he hecho, Señor. Muchas veces he decidido por mí misma, por mí mismo, qué es bueno, qué es malo, pero hoy entiendo que tú tienes todo el poder y que voy a caminar, Señor, conforme a lo tuyo. Enséñame por qué pasos dar, qué es lo bueno, qué es lo malo, papá. No me dejes caer en tentación. Líbrame del mal, papá. Líbrame, Señor. No permitas que yo vaya a aportillar la cuarta dimensión, Señor. No permitas, Señor, que yo vaya por caminos, Señor, de oscuridad. No permitas que yo me pierda, Padre. Agárrame muy fuerte y enséñame a caminar a tu lado. Enséñame a caminar a cada instante contigo. Gracias, Padre Santo. Gracias, Papito amado, por no dejarme, por estar conmigo, Señor. Tu palabra dice, Señor, que tú estás siempre conmigo. Te agradezco, Papito Santo. Y en este tiempo, Señor, bendecimos también a todo Israel, Señor, a toda tu población, Señor, a la casa del norte, a la casa del sur. Bendecimos, Señor, y cubrimos con tu preciosa sangre toda la casa de Israel, Señor, que ninguna mortandad, que en todos mis hermanos, Señor, ahí el dintel de su puerta esté cubierto con tu sangre preciosa, que la muerte no tenga derecho a entrar. Pero a ti, Hasatán, a ti te atamos, te echamos fuera. Oíme bien, Hasatán, oíme bien. Hombre fuerte, celos, mentira familiar, perversidad, pesadez, prostitución, atadura, enfermedad, orgullo, temor, anticristo, te atamos, te echamos fuera. Sueltas ahora en el nombre de Jesús. Suelta mi vida, suelta mi casa, sueltas a mis hermanos, suelta la audiencia en el nombre de Jesús. Sal ahora. Sueltas esas vidas, suelta el consciente, suelta el inconsciente, suelta la área de represión, suelta el hipotálamo, suelta la cerviz de la persona. Sal ahora, sueltas ahora mismo en el nombre de Jesús. No tienes parte en nuestras vidas. No tienes arte ni parte, te vas al abismo en el nombre de Yeshua. Toda potestad, toda fortaleza, todo gobernador de las tinieblas, toda hueste de maldad se va en el nombre de Jesús. Lo atamos y lo echamos fuera en el nombre de Yeshua. Gracias, Padre amado. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Papito amado. Y escúchenme bien, ustedes, a todas las personas. Todo ser viviente, todo ser humano, mi Señor Jesús les ordena que se pongan en su lugar y se preparen para una gran redención de almas, se preparen para guardar los mandamientos del Eterno, porque Dios los está llamando a hacer su voluntad y se preparan en el nombre de Yeshua para hacer la voluntad del Eterno. Gracias, Padre amado. Gracias, Padre bendito del cielo. Te pedimos perdón también, Señor, por Efraín, por cada una de tu pueblo, Señor, que han sido desobedientes, por Esaú, por aquellos, Señor, que han estado en contra de tu pueblo, también, papá, por Ismael, por Dan, por Rubén, por todos ellos, papá, por todos los que en algún momento han estado en tu contra, papá, y te pedimos perdón por todos los hijos desobedientes, que puedan volver a ti, Señor, que también puedan ser injertados en el olivo original, papá. Gracias, Padre amado, porque tú lo estás haciendo, estás tocando, Señor, aún esas poblaciones. Y te pedimos también, Señor, que tú toques a cada parte de Israel, Señor, tanto la casa del norte como la casa del sur, que puedan entender, Señor, que Yeshua es el Rey y que hay que guardar tus mandamientos. Gracias, Padre eterno, por darnos esa revelación, por enseñarnos todo eso, Señor, y que ninguno dude, Señor, que ninguno se arrepienta, sino que permanezcamos firmes con la ayuda y el poder de tu Espíritu Santo. También en este momento le decimos al sol, a la luna, a las estrellas, a los recursos naturales, a los cerros, a los montes, a los ríos, a los lagos, a toda la creación, fenómenos naturales, fenómenos climáticos, a toda la creación. Les decimos que pues han sido diseñados para adorar al Eterno, no para hacerse adorar. Y en el nombre de Yeshua desatamos a la creación para que adore al Eterno, al Padre Santo, que adore al Rey de Reyes, porque ustedes no han sido diseñados para hacerse adorar. Los desatamos en el nombre de Yeshua
y ustedes van a los pies de Cristo, están ahí adorando, pues están adorando en el nombre de Yeshua. Te damos gracias, papito amado, por todas las cosas que tú nos dices, por lo que tú nos enseñas, y en el nombre de Yeshua te decimos a una sola voz, amén, amén y amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Un grito de júbilo con 3 vueltitas. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Jesús. A su nombre. Gloria. Para su pueblo. Gloria. Amén. Gloria. ¿Por qué? Porque todo es posible. Dios. Amén, gloria a Dios, bendiciones, mis hermanos. Y bueno, pues a todos los que han escuchado por primera vez, no se olviden darnos un like, por favor, a la página, de compartir los videos, de decirnos que nos están escuchando. Que Dios les rebendiga, mis hermanos. Y bueno, pues nos vamos despidiendo ya de todas las personitas. Ahí tenemos a mi hermana Eli, bendiciones, Alanis, Belén, que Dios les bendiga. Buenas noches, Amparito en Yeshua. Buenas noches a todos los hermanos. Bendiciones. Amén en Yeshua, que Dios les bendiga, hermanas, muchas bendiciones. Y ahí tenemos a la familia Paredes Guayas. Familia Paredes Guayas, bendiciones. Belinda, ahí tenemos... Bendiciones, hermano, bendiciones, hermanos, bendiciones, hermana Parito. Amén, bendiciones ahí a Matías, a mi hermano Henry, hermana Janet. Que Dios les bendiga. Ánimo, hermanos, que Dios les bendiga. Bendiciones también ahí a la familia Gómez Quispe. Amén, bendiciones, Amparito, bendiciones, hermanos, hasta mañana en Jesús, Dios les bendiga. Hasta mañana, tío Guillermo, tía Roxana, Chinito Helen, que Dios les bendiga, muchas bendiciones. Bendiciones también ahí a la familia Lima Guayas, que Dios les bendiga. Bendiciones, Amparito. Feliz Shabbat. Oh, preciosa Tessa, que Dios te bendiga, pequeña. Bendiciones ahí para mi hermano George, para mi hermana Bea, para Mayra, para Anthony. Que Dios les bendiga. Shabbat Shalom, hermanos. Bendiciones también. Amén. Bueno, pues bendiciones también para mi hermano Ismael. Hermano Ismael, bendiciones. Muchas bendiciones, hermana Amparito, Daniel, hermanos, muchas bendiciones en Jesús. Hasta mañana. Hasta mañana, Ismael. Que Dios te bendiga. Muchas bendiciones. Y bendiciones también ahí para Sara y su pandilla. Bendiciones. Bendiciones, hermana Parito, en Jesús. En Jesús. Que Dios les bendiga. Tía Luisa, bendiciones. Amparito, bendiciones, bendiciones, Danielito, bendiciones, Martiña, Jaimillo, bendiciones, hermanos, en Yeshua, hasta mañana. Hasta mañana, tía Luisa, que Dios te bendiga en Yeshua. Bendiciones también ahí, pues, para Benjamín, a toda la familia Murillo, allá la JJ, bendiciones, bendiciones, Sarita. Para bendiciones, hermanos, bendiciones. Hasta mañana, Shabbat Shalom, en Jesús. En Yeshua, Benjito, que Dios te bendiga. Bendiciones a toda la familia Murillo Ayala. Bendiciones también, pues, ahí a la familia Ayala Campos, que Dios les bendiga. Muchas bendiciones, Edwin, Nino, Belén. Que bendiciones, bendiciones, Amparo, bendiciones, que Dios me los bendiga a todos. Hasta mañana, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Edwin, que Dios te bendiga. Muchas bendiciones. Bendiciones también a la familia Guayas Canaviri, que Dios les bendiga a mi hermana Sonia, René, ahí pues a Fernando, Neila, Keila, que Dios les bendiga. Ojitos de Guapurú, bendiciones. Hasta mañana, hermana Amparito, bendiciones en Jesús. Hasta mañana, hermanos, a todos a Chepata, en Jesús, en Yeshua. Hasta mañana. Amén, en Yeshua, que Dios les bendiga, hermanos. Un abrazo a la distancia.
Y bendecimos también a Norquis, que Dios les bendiga. Bendiciones, Norquita, a toda la familia Mayea, Melvic, bendiciones. Bendiciones a la familia López Tito, que Dios les bendiga ahí. Eliana, Rolitus, pequeños, que Dios les bendiga. Muchas bendiciones a cada uno de ustedes. Bendiciones también pues ahí a mi hermana Helen Pérez, que Dios les bendiga. Y también ahí a sus dos hijos, a Franca, Leandro, que Dios les bendiga. Bendiciones, mis hermanos. Bendiciones también pues a la familia Quispe Cosío, que Dios les bendiga. Allá en La Paz, a Tatiana, a la familia Jata Cosío también, que Dios les bendiga. Bendiciones allá pues en Chayapata, tía Juanita, bendiciones, bendiciones, tío Lucho, tía Hilda, tío Lino, tío Cocolizo. Que Dios les rebendiga a toda la familia Carlos Gómez también, tía Gudi, tío Juan, y ahí también pues a las pequeñas Kardashian, que Dios les bendiga, muchas bendiciones. Bendiciones también pues ahí a cada una de las familias, a la familia Chuque González, que Dios les bendiga, a la familia Cayaguara, que Dios les bendiga, a todas las familias pues que están con nosotros, a cada uno de ustedes que están ahí, que Dios les bendiga, mis hermanos, muchas bendiciones, bendiciones a cada uno de ustedes, que Dios les bendiga. Un abrazo a la distancia y en Cochabamba, bendiciones familia, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes, bendiciones también pues en los diferentes departamentos donde están escuchando, en el extranjero también, pues tal vez no los conocemos, no los estamos viendo, pero pues ahí que Dios les bendiga. Un abrazo para cada uno de ustedes, no se olviden. Shabbat Shalom, mis hermanos, en Yeshua. En su punto, Radio Online.